Me vengo. Hola, buenos días. Estamos aquí en Videovisión, el Mexiquense, el periódico de la identidad estatal. Y hoy tenemos este programa de Hablemos de, que vamos a hablar un poquito del despido injustificado, ya que nos lo estuvieron pidiendo mucho para, pues, saber, ¿no? Cuáles son esas consistencias o inconsistencias que se tienen cuando un patrón despide de forma unilateral. Bueno, pues un despido injustificado es aquel donde el patrón no tiene una causa justificada por rescisión que se encuentra en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Esa Ley Federal del Trabajo es la única ley. No hay para esa ley, sí. Exacto, no hay una ley para el Estado de México, una para Chihuahua, una para Oaxaca, no. Es la Ley Federal del Trabajo y a esa tenemos que recurrir cuando estemos ante una situación laboral. Claro que sí. De hecho, ¿cómo se da un despido injustificado? Bueno, un despido injustificado se da cuando el patrón termina una relación laboral de manera unilateral, o sea, que sin que exista una causa legal justificada. El empleador, o sea, el patrón debe entregar una liquidación completa que otorga más o menos como 2 meses para que él pueda demandar si fue injustificado, y el equivalente a 3 meses para el salario integrado. Pero obviamente, si no tienes 3 faltas, por ejemplo, si no acosaste, si cumpliste con todas las cosas que tú tenías que hacer en tu trabajo. Porque si tú incumpliste con ciertas cosas y normas y te están despidiendo, entonces también debes de ver, porque entonces el patrón sí tendría una defensa pues, porque te está despidiendo, ¿no? Así es, Wendy. Bueno, hay una aquí, como ya tocaste el temita de la liquidación. Okay. Cuando el patrón tiene la culpa, así digámoslo, de despedir a alguien, aquí el patrón está obligado a pagar una liquidación. Y cuando el trabajador tiene la culpa, ¿sí? Aquí se paga un finiquito. Exactamente. En el finiquito se lleva a cabo el pago de un aguinaldo, ese es por calendario de año, la prima vacacional y la prima de antigüedad en el finiquito. Pero cuando el patrón te despide injustificadamente, tiene que pagar todos estos conceptos del finiquito, que es la prima vacacional, el aguinaldo y la prima de antigüedad, más aparte esos 3 meses que dices de salario. Así es. Eso se le llama finiquito proporcional y se basa en las, ¿cómo se llama? Partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, 20 días por año, y el trabajo, bueno, si es que el trabajador quiere la remuneración económica, porque también si él, por ejemplo, llega a un acuerdo con su patrón y quiere una reinstalación al puesto, también se puede llevar a cabo esa parte y entonces reinstalarlo y él continúa con su trabajo. O sea, y yo creo que es una de las mejores, o de los mejores acuerdos, te voy a decir por qué, porque a final de cuentas es mejor a que te den un dinero que a lo mejor se te va a acabar en meses, ¿no? Sí. Pero si a lo mejor llegas a un acuerdo con tu patrón y te reinstala, pues obviamente, pues, ¿qué te digo? Mejor el trabajo, porque lo vas a tener por siempre. Sí, bueno, vas a seguir generando esas prestaciones. Exactamente. Exactamente. Y vas a ir acumulando para a lo mejor tú necesites, no sé, al final, ¿qué es a ver, recuérdame, cuando la cesantía por edad avanzada, por vejez, una pensión, ¿no? Entonces sí. ahí podríamos hablar esa parte en que si tú tienes tu trabajo y tú lo sigues conservando, pues tienes esa posibilidad. Y si te corren, pues obviamente, pues no. O si volver te vas, a empezar, ¿no? Volver a empezar en otra empresa, en otro trabajo y con todo este tipo de condiciones que pone ya sea la empresa o el patrón, ¿no? Aquí estamos hablando de una consecuencia social y el derecho laboral es una consecuencia social y está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí sí es bien importante que tanto el patrón como el trabajador sepan cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos para poder establecer este tipo de situación laboral y para que sepan en qué momento se rescinde, ¿sí? El contrato. Entonces, esa rescisión del contrato, esa rescisión o esa separación
laboral existe cuando existe alguna de las causas que están estipuladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Y una de ellas, como antes lo mencionaste, pues era que incurrieras en 3 faltas, más de 3 faltas en el mes, que no las justifiques, que tengas dentro de tu ámbito laboral haya agresiones y, no sé, un tipo de violaciones hacia tus otros compañeros, hacia tu patrón y hacia quizás familiares del patrón. Otra cosa es entregar documentos falsos. Así es. O decir que tienes ciertas capacidades laborales que no las tengas, que nada más las estés, se oye chistoso, ¿no? Pero las estés inventando. Sí. O sea, mentir sobre tus capacidades laborales. O sea, decir, ¿sabes qué? Soy licenciado y no soy licenciado. O decir, no sé, yo puedo hacer situaciones de ingeniería porque soy ingeniero, y que entregues, no sé, un título falso, documentos falsos que avalen esa situación, también es una situación de despido. El acoso, el moving. ¿Qué es el moving? Bueno, pues el moving son situaciones de bullying laboral que se desarrollan en ese entorno y que obviamente esté alterando el orden de esa empresa o del lugar donde estás trabajando. Y del robo, el robo también. También. Por ejemplo, ¿cuántas veces las empresas, los patrones, dan las herramientas a los trabajadores pues para que puedan llevar a cabo su trabajo como es normal? En este caso, ¿de qué herramientas estoy hablando? Pues cuando hacen home office, ¿no? Exacto. Que les dan una computadora y de alguna manera, por quererse hacer los graciosos, los chistosos, y se la llevan, ¿no? Se la roban y no tienen la forma de justificarla, pero la verdad no se han dado cuenta que las empresas ahora le ponen como un tipo chip a este tipo de artefactos, de hecho, y entonces se dan cuenta de que la computadora sigue en casa del trabajador, ¿no? Que nunca se la robaron. ¿Qué quiere hacer es que le den otra y vender esta? Es un ejemplo, ¿no? ¿Y cuánta gente no lo ha hecho? Sí. Y al final de cuentas es robo y es, fíjate, y que no los acusan por un delito, sino que nada más los despiden. Nada más los despiden. También esos actos de violencia puede ser por hostigamiento o acoso sexual a las trabajadoras o los trabajadores, y esto es para que empiecen a pensar que cuando hacen una audiencia de conciliación obligatorias, pues obviamente tienen llegas a un acuerdo con el patrón. Puedes usar herramientas de orientación como algo que se llama calculadora del Centro de Conciliación Federal, que obviamente es para llevar la amortización de todo lo que vas a hacer. Sí. Y si no se llega a ese acuerdo, entonces emite una constancia de no conciliación. Esto sirve para hacer o proceder la demanda formal. Esto se puede hacer mediante un abogado de oficio o un abogado particular. Los abogados de oficio tienen muy mala fama. Tienen muy mala fama, porque los abogados de oficio, como son pagados desde el gobierno, entonces muchas veces no aligeran el trabajo como debería. Entonces muchas veces pueden tener un abogado particular, y por lo regular se maneja siempre la situación de cuando se termina el caso, darle un porcentaje al abogado. Hay muchos abogados que trabajan así, y que a lo mejor de cierta manera esto les puede ayudar para poder solventar ese juicio, porque necesitan a alguien que realmente esté casado con lo que a ti te compete, ¿no? Y cómo fue el despido, porque muchas veces muchos se venden, muchos no quieren participar bien con el trabajador precisamente porque no consideran que van a tener una ganancia, pero sí hay muy buenos abogados a los cuales sí te cobran hasta después, no hacen que el trabajador sufra tanto económicamente. Sí, y también, bueno, aquí como lo mencionaste del abogado, pero también existe ese tipo de juicios pueden ser también por parte de una persona de confianza. Claro. Sí. De acuerdo al 14 y 16, ¿no? Uh-huh. Constitucional. Así es. Entonces, de alguna manera, siempre vas a tener esa ayuda profesional para poder esclarecer todo este móvil laboral. Hay una situación que yo quiero platicarte. Te mencionaba al principio que cuando el patrón tiene la culpa, tiene que pagar una liquidación, ¿sí?
Y cuando el trabajador tiene la culpa, que comete alguna de estas faltas que les mencionamos que están estipuladas en el artículo 47 de la ley federal del trabajo. No me estoy viendo por ella, me estoy viendo porque aquí tenemos unas fallas técnicas. Sí, se nos desmayó Mari hace ratito. Entonces nos estaba viendo por la desmayada. Bueno, continúa, perdón. Bueno, entonces, aquí ese finiquito que va a pagar el patrón cuando el trabajador incurre en alguna de estas faltas que ya había mencionado, que están estipuladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, pues va a tener que pagar un aguinaldo, que ese es por diario, por calendario de año, o sea, el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Una prima vacacional, que esta va pues cada año la tiene que pagar. Pero les pagan una parte proporcional. Exactamente. Un año no, porque luego es por 15 días. Bueno, pero cuando, por ejemplo, entró a trabajar en noviembre y va a salir en diciembre, ya casi le van a pagar el año, ¿sí? Y es una prima de antigüedad, que aunque no tengas los 15 años, también te tienen que dar esa parte proporcional de tu prima de antigüedad. Ahora también la liquidación es todos estos pagos, todas estas prestaciones, además de los sueldos caídos y de los 3 salarios, de los 3 meses de salario mínimo. De hecho, la asesoría jurídica que les comentaba yo, o que pueden tomar por si no tienen la situación económica así como muy elevada, porque muchas veces cuando pierdes el trabajo, pues obviamente no se tienen esas situaciones. Hay representación, asesoría legal sin costo a través de la Profedet. Por si estás pasando con una situación así de y no sabes cuál es el monto aproximado, obviamente se tiene que sacar, tu abogado te tiene que sacar tu salario mensual bruto con los impuestos, antes de impuestos. Hoy no está pasando de todo, así que no se preocupen si ven que se caen las cosas. Fecha de ingreso y fecha de despido, o sea, de cuando estuvieran los días de vacaciones pendientes, y obviamente los artículos que nos regulan eso de la Ley Federal del Trabajo, del despido injustificado, es el 47. El 47 obviamente habla de la rescisión por responsabilidad para el patrón. El artículo 48 nos habla de elegir una indemnización, o sea, económica, con todo lo que le estábamos platicando, o una reinstalación, o sea, cuando ¿cómo les diré? Cuando el trabajador dice, yo no quiero perder mi trabajo, reinstálenme a mi trabajo, ¿ok? Y el 50 habla de las indemnizaciones adicionales, lo que hablabas de la prima vacacional, de las vacaciones, del aguinaldo, etcétera. Así que considero que esta parte, así, con lo que le estamos diciendo, ya más o menos ustedes se dan una idea de lo que tienen que hacer por si los despiden injustificadamente. Pero también tenemos que ver el otro lado, o sea, si yo estoy incumpliendo con 3 faltas en 30 días, por ejemplo, no estoy justificando, no pedí días económicos, estoy siendo acosador, estoy haciendo cosas sexuales dentro de mi trabajo que no van. Muchas veces también se lleva en el reglamento la situación en cual no pueden tener tampoco pareja dentro del entorno, ¿no? Y viene, si está dentro de las políticas de la empresa, es evidente que te van a despedir. Así es. Bueno, a veces ustedes se preguntarán, si no firmo contrato, ¿puedo poner una demanda y que se lleve a cabo un juicio? Sí, porque muchas veces los trabajadores formalmente de palabra con el patrón determinan el monto que les va a pagar, qué cosa va a hacer dentro de las instalaciones de la empresa, ¿sí? Pero todo eso, aunque haya sido de palabra y no haya un contrato laboral, por supuesto que el trabajador, ante un despido injustificado, puede anteponer una demanda. Sí, ¿por qué? Porque ahora va el secreto que muy poca gente sabe. En la Ley Federal del Trabajo funge como el contrato individual de trabajo del
del que emplean, o sea, el trabajador. Si yo no tengo contrato, tengo obviamente mi Ley Federal del Trabajo que me ampara como si fuera un contrato colectivo, como si fuera un contrato individual. Si no me dieran un contrato, pero por ejemplo tengo recibos de nómina o checo, o a lo mejor escribo en un cuadernito a la hora que llegué y a la hora que salí, todo eso también nos sirve para demandar, para llevar un juicio. Que si tengo personas que quieran ser o testificar en pos de que yo estaba trabajando, que se llama fama pública, también los puedo llevar. ¿Ok? Bueno, y también ya todo esto que en nuestro mundo ya es digital. Andale. Ya cuando alguien va a pagarte, te hace una transferencia. Entonces, exacto. ¿Qué más prueba que Ay, esa? pero ¿qué crees, hermano? Cuando hagan una transferencia, pónganle el concepto. Muy bien, ¿no? Sí. Porque, o sea, yo te puedo hacer una transferencia a ti o tú me puedes hacer una transferencia a mí. A lo mejor eres bien buena onda y me vas a dar, ay, lo he hecho a eso para la Wendy, ¿no? Pero no, o sea... Le pagué que me prestó. Ándale, cosas así, ¿no? Entonces, en el concepto, y creo que todos sabemos manejar la banca en línea, sí. Entonces ven que la parte de abajo pones concepto, entonces ahí te deben de poner pago de salarios o pago de semana salarial, no sé, cómo lo manejen los, ¿cómo se dice? Los patrones. Ajá, como un acuerdo con el trabajador, pero ¿no? si tú no tienes esa parte, pues puede ser cualquier cosa, si pues yo le debía y le pagué. Uh-huh. Entonces, ¿cómo garantizas que eso fue por el pago del trabajo? ¿No? Así es. En el 162 de la Ley Federal del Trabajo hay una prima antigüedad de 12 días de salario por cada año trabajado, para que estén sacando sus cuentitas. Sí. Y obviamente este objetivo lo que tiene es precisamente la indemnización económica y la devolución del puesto. O sea, si tú te pones a pensar, y yo te les digo, trabajadores, antes de ponerse la cabeza caliente, pónganse la cabeza fría y digan, ¿de qué me va a servir esta cantidad de dinero? A lo mejor sí es bastante, pero ¿cuánto me va a durar? Y si tú, por ejemplo, no haces un negocio y haces producir ese dinero para que en lugar de que se quede ahí se acabe, pues mejor que te restituyan tu puesto, que te devuelvan tu trabajo, que tengas esa forma de seguirte manteniendo y como dijiste hace rato, ¿no? O sea, de seguir teniendo más beneficios en esa empresa. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando una mujer embarazada, bueno, resulta embarazada dentro de la empresa? Aquí se da mucho eso, ¿no? Aquí en nuestro país, desgraciadamente, no hay una cultura ni cuidamos a nuestras mujeres como debe de ser. A nuestras mujeres embarazadas, ¿no? Y realmente a veces una mujer que está trabajando, que es una mujer emprendedora, empoderada, muchas veces ella no planea embarazarse, ¿no? Lleva ya 4 meses, un ejemplo, en algún cargo, ¿sí? Y resulta embarazada. ¿Qué es lo que hacen, no? Los patrones. Y es común, ¿eh? No vamos a romantizar, como por ahí escuché esa palabra, uh-huh. ¿Sí? Ese tipo de situaciones en las que de verdad, vamos a decir las cosas como son, ya no le sirve a la empresa una mujer embarazada y ¿qué hace? La despide. Entonces, estas mujeres, por supuesto, que pueden ir ante un tribunal de lo laboral y poner una demanda. De hecho, esto viene en el artículo 123 constitucional, en donde dice que las mujeres embarazadas tienen que tener un condicionamiento físico, emocional y salubre para poder trabajar cuando se encuentran en condiciones de embarazo, que se les tiene que dar esa situación de la lactancia, ya sea que las horas se le junten en un solo día o que eso salga una vez cada día temprano para que ella pueda ir a lactar. Uh-huh. Desgraciadamente, en este sistema que tenemos, y qué bueno que lo tocaste, fue que muchas veces ya hasta te piden ese certificado de no gravidez para que en la empresa le estés asegurando que no vas a tener una situación de embarazo, que vas a afectar a la empresa. Creo que la maternidad no le afecta a una empresa, no. Sin embargo, sí ha habido muchas mujeres despedidas por esa situación porque se embarazan dentro del proceso de su trabajo, y más las ejecutivas, las que tienen cargos pues más altos, como que tienden a que no pueden embarazarse. Yo creo que nos debemos de amparar y por eso es bueno leer y ilustrarse, por ejemplo, el artículo 123, ya dijimos lo de la Ley Federal del Trabajo, ya dijimos varias cosas. Entonces, tú, mujer
Si estás padeciendo, estás pasando ese tipo de situaciones, ampárate, y entonces ahí sí sería un despido injustificado, sí, ¿verdad? Porque obviamente por supuesto, tus capacidades no van a mermar porque estés embarazada. Sí, solamente que el patrón encuentre una causa dentro de las que les manifesté en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, entonces es que ella puede ser despedida correctamente, pero en realidad siempre es este tipo de situaciones. Sí. Y de hecho, ella al demandar durante el juicio pueden pedir una medida cautelar para que a ella se le otorgue el seguro social y pueda tener durante lo que dure el juicio atención médica por parte de la empresa. Bueno, el seguro social que le brinde la empresa. ¿No? Pero eso lo va a hacer un abogado y para poderle resolver esta situación, porque no hay el estar embarazada no es una causa para que alguien te despida. En el Estado de México hay diferentes tipos de sedes que nos pueden ayudar para desarrollar esta demanda, esta denuncia, este proceso, que está una en Tlalnepantla, que es la zona de Iztacala, en Avenida San Ignacio número 2, Colonia Los Reyes, Iztacala. Es decir, no, que está re lejos, ¿no? Pero bueno, Tlalnepantla Centro está en Avenida Mario Colín, esquina Constitución, de 1917, en la colonia La Comunidad. Hay otra en Toluca, que es Sor Juan Inés de la Cruz, número 306, Colonia Santa Clara. Pero estas son para que la que te quede más cerca, o sea, no te vas a ir hasta Toluca, ¿no? Si yo, por ejemplo, vivo, no sé, en Villa de las Flores, no sé, en Villas de San José, en San Cristóbal, me quedaría a lo mejor la de Mario Colino, o a lo mejor porque la de Iztacala es para como más para allá. Entonces, algo bien importante, si tú trabajas en industrias químicas, automotrices, bancarias o de eléctricas, tienes que ir al Centro Federal de Conciliación, calle Dr. José María Vértiz, número 211, Colonia Doctores, México. O sea, si te das cuenta, son diferentes sedes y hacen las veces de solucionar situaciones laborales distintas. Sí. No son iguales y son en base, por eso les digo, si trabajas en industrias químicas, automotrices, bancarias o eléctrica, es a donde debes de ir. O sea, no vas a ir a cualquiera. Sí. Y otra cosa, aquí en Ecatepec tenemos unos tribunales precisamente de laborales. Entonces, para toda la gente que tiene problemas aquí en el Estado de México, cercano a aledaños, pueden ir aquí a los juzgados de conciliación y arbitraje. Están, creo, donde está el centro cívico atrás, ¿no? Ajá, de veras. Donde está el centro cívico hacia arriba, ahí están. Ahí están. Y ahí tienen asesoría también gratuita por medio de los abogados de oficio. Yo les decía, no siempre es la mejor opción un abogado de oficio. Pero sí, tampoco luego no es una buena opción un abogado privado. Tampoco porque te cobran demasiado. De verdad, lamentablemente, estamos en una crisis desde hace varios años con esto de la abogacía. Pero ¿quién quita y corran con suerte de que toque un buen abogado? ¿Quién quita y corran? De hecho, si necesitan alguna asesoría pueden llamarnos, pero aquí la situación es esa, ¿no? O sea, cómo la gente... bueno, perdón que te interrumpa. Sí. Por eso, como lo dijiste bien, tienen que ir a los artículos, a la ley, claro, para que conozcan sus derechos, conozcan sus obligaciones y no se dejen guiar nada más por lo que alguien... Por lo que me dijo el abogado, ¿no? Exactamente. O sea, un poquito de claridad. Busquemos un poco de claridad. Sí, porque haz de cuenta que si tú ya vienes con el conocimiento previo, o sea, tú ya sabes a lo que vas, tú ya sabes cuántos meses te tocan, tú ya sabes qué hiciste, tú ya sabes que en determinado momento las cosas no estaban bien porque estabas incurriendo en una falta, pues hasta sabes que a lo mejor hasta sales ganando, ¿no? Con lo que haga el abogado. Sí. Pero ya tienes un conocimiento previo. Pero si vas con los ojos vendados, y por eso estamos haciendo este tipo de programas, para que la gente se ilustre. A lo mejor son breves porque es 1 hora y no te va a dar todo lo que sería el contexto laboral, pero con estos pasos prácticos que nosotros estamos dando, pues obviamente ya puedes solucionar algunas cosas, ¿no? Y ya no ir como ahí todo. No ir totalmente con la venda en los ojos. Exactamente.
y no nos han dicho ningún comentario. Yo creo que a nadie lo han despedido injustificadamente. Yo creo que todos muy chichos, entonces qué bueno, me da mucho gusto. Sí, ¿no? Porque muchas veces pues nadie los ha corrido o no se tuvieron que de un trabajo. Mucha gente deja de ir, ¿no? Mucha gente que hace falta y dice, ya no voy y se va, pero tampoco entiende que el irse es perder derechos, porque si yo me voy y ya no llego a ese trabajo, pues ya tampoco todo esto lo voy a poder exigir. Pero también hay una situación, muchas veces la renuncia debe ser libre. Claro. ¿Sí? Y voluntaria. Sí. Pero como estamos aquí en México, así no es. ¿Sí? Pues no, es que les hacen firmar hojas en blanco. Los hacen firmar hojas en blanco y los amedrentan, los están grabando, que si no firmas esa hoja, voy a decir que te robaste tal cosa, tal herramienta de la empresa, ¿sí? Y aquí afuera ya te está esperando la patrulla. Entonces, no se espanten si llegan a tener una situación de estas, ¿sí? Aunque hayan firmado, no se expongan, firmen, ¿sí? Lo más conveniente es que no firmen, pero cuando ya no hay de otra por la obligación, por lo que te están obligando, por lo que te están amenazando, entonces firmen y vayan a un tribunal o a un centro de conciliación laboral para que los ayuden. No todo está perdido cuando ustedes ya firman una hoja en blanco. No todo está perdido cuando no tienen un contrato laboral, ¿sí? Y no todo está perdido cuando llevan ya las damas tanto tiempo trabajando en una empresa y las despiden injustificadamente, ¿sí? No, todo tiene una solución. Es por eso que reitero cada programa que tratamos estos temas, que lean de alguna manera, busquen, ¿sí? La forma de darse cuenta qué derechos y obligaciones tienen como ciudadanos, como trabajadores, como individuos. Fíjate que para conseguir estos abogados de oficio que estamos diciendo, un abogado gratuito, pueden ir a la Profedet. Y la Profedet tiene unas oficinas centrales que les voy a decir las direcciones. Yo no me aprendo las direcciones. Yo soy capaz de ir a donde quieras. O sea, yo voy, camino, me subo. Tú me dices, ve a este punto y yo voy. Pero eso de aprenderme las direcciones, no me las sé. Las oficinas centrales de Profedet para conseguir un abogado gratuito y te pueda defender en estas situaciones laborales está en Eje 4 Norte 311, Colonia Santo Tomás, en la Alcaldía Azcapotzalco. Yo sé que vas a decir, es que están en el distrito. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues cuando necesitamos que pelear nuestros derechos, entonces tenemos que ir hasta el final del mundo, claro, si es posible. Sí. Lo que debes de llevar para empezar a hacer una denuncia o una demanda laboral es lo siguiente: tu INE, el nombre exacto de la empresa, el patrón, la dirección física, o sea, la calle, el número, la colonia, el código postal y los últimos recibos de nómina. Era por eso que les decía, si no firmaste contratos, pero te están dando recibos en donde te están dando, esos recibos te están dando el costo o el total de lo que te están pagando, esos los debes de guardar. Es bien importante, como decías, Sara, o también cuando te hacen transferencias, que pongan el concepto de lo que te están pagando, porque es muy fácil decir, es que me pagaba, pero a lo mejor va a decir esta persona, es que él me debía dinero y yo le pagué, o viceversa. Y también recuerden algo bien importante, si no tienen un contrato un contrato individual laboral, lo que pueden hacer es precisamente ir a la Ley Federal del Trabajo, que hace las veces precisamente del contrato. Entonces, con eso se amparan. O sea, no me digan, no tengo un contrato. Sí, sí lo tienes, porque tienes la Ley Federal del Trabajo que te ampara en todo momento. Y desde que ya existe una relación laboral con un patrón, aunque sea verbal, que te va a decir, vas a ganar tanto, te vas a dedicar a esto, ahí ya tenemos una relación laboral, así que no necesitas el contrato. Exactamente. Pues hoy hicimos un mini programa, sí. Un mini programa y se cayeron las cosas, hicieron mucho. Sí, pero recuerden, vamos a dar el número de aquí del Mexiquense, si nos lo da nuestra productora. Ahí nos trae un periódico, por ahí también le hacemos, acuérdense que aquí hacemos lo que sería varias actividades dentro del periódico El Mexiquense, que es por si ustedes son abogados, fíjate, hasta vamos a hacer comercial. Si son abogados y necesitan sacar edictos, El Mexiquense, el periódico de la identidad estatal, es su mejor opción.
cualquier tipo de dicto, cualquier cosa que necesiten, aquí también se hace de forma digital y de forma de papel y ya impresa. Entonces el teléfono es 5116-7896. Si tienen alguna duda, alguna asesoría, alguna situación que necesiten, estamos para servirles en el área de psicología y derecho. 5116-7896. El mexiquense. Aquí está, miren, porque lo vean de forma impresa. La identidad. Ahí está, de forma impresa. Si necesitan abogados edictos, vengan, somos su mejor opción. Así que esto fue Hablemos de. Sí, no. Hablemos de. Yo soy Wendy Sosa y ella es Norma Almaraz. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.